Hola a todos, estaban esperando mucho esto, la segunda temporada del podcast Los Chismonóficos. Sean bienvenidos a este que es el tema de Marx y el marxismo. El podcast está representado por Raimundo Hernández, Torres Aguilar, ¿quién? Cruz Ricardo, De las Piedras Rosaura, Arles Gómez, Treviño Michelle. Bueno, ¿quién quiere iniciar? pues podría iniciar yo. Ok. Karl Marx, pues como todos sabemos, fue un filósofo, economista y sociólogo revolucionario en el siglo XIX. Pues básicamente pues todos sabemos que sus ideas más descabelladas del momento eran el comunismo, ¿no? De que la lucha de clases sociales, ¿no? Bueno, cabe recalcar que el capitalismo nació en Reino Unido, ¿no? O en Inglaterra. Karl Marx procedía de una familia judía y pues era alemán. Emigró a Reino Unido y creo que el cambiar de un país a otro y ver un sistema económico como el capitalismo creo que le hizo repensar más y ver cómo se dividían las clases conforme iba avanzando el capitalismo. Aparte, Karl Marx aparte de filósofo, estaba ciertamente metido en lo que eran los temas políticos, al igual que era economista. Sin embargo, el sujeto en cuestión, Karl, era pobre. Y de hecho, según su historia, muchas veces dependía de uno de sus mayores apoyos dentro de sus ideas, que era Engels, y que muchas veces incluso toda su economía, los financiamientos que hacían sus ideas eran a partir de su compañero. O sea, cabe recalcar que más que nada, aparte, Karl era un periodista, entonces eso lo hizo como uno de los pensadores más importantes, como comentabas, del siglo XIX, porque como que utilizó ese periodismo para entender un poquito más todo y poder compartirlo con todos. Creo que también cómo él comenzó a formar sus ideas viene del mismo contexto en el que él era pobre y tenía que lidiar con muchas cargas, aparte de que no tenía la economía para poder lidiar con ellas. Y cuando vio que mucha gente sí tenía ese apoyo económico, como que se dio cuenta de la injusticia de cómo hay clases sociales más altas, las cuales tienen todo el dinero, pero no tienen que luchar como los pobres, y los pobres realmente trabajan por lo que tienen. Sí, de hecho tocaste un tema muy importante, o tocaron un tema muy importante como su familia, ¿no? Él venía de una familia judía conversa, entonces en aquella época en Europa era muy dividida la sociedad, tanto clases sociales como la procedencia de la familia o los antecedentes de la familia. Entonces creo que Karl Marx influyó mucho en su forma de pensar y ver cómo es que las clases, dependiendo de su procedencia o dependiendo de su riqueza, iban siendo relevadas o marginadas. Sí, por supuesto, sus estilos de vida muestran, incluso no solo en Europa, sino aquí también con los virreinatos y la historia que hemos visto de nuestro país, como incluso muchas familias, desde que nacías, ya estabas como con el destino de lo que era tu familia. Y veniendo de una familia pobre, más que nada veías como era muy difícil cambiar esa situación, casi imposible, y estaba ligado a tener el mismo destino de donde eran sus raíces, básicamente. Y sí, como decía Karl Marx, o sea, a nadie le gusta trabajar, trabajan para sobrevivir, más que nada. Me gusta trabajar. Y quería agregar algo que leí que fue por cómo fue desarrollando sus teorías, fue gracias a un profesor que tenía en la universidad, porque ese profesor fue estudiante no recuerdo su nombre, de Hegel. Entonces él le fue dando las ideas y Marx se fue basando de las ideas de Hegel para hacer su propia teoría. Pero lo que le ayudó mucho. Perdón, no, sí, o sea, y quería decir que, por ejemplo, para ya adentrarnos más un poco a esto, tenemos que tener en claro cómo que es el capitalismo, ¿no? Porque seguimos diciendo esto, pero en realidad no hemos explicado su significado. Y por lo que yo anoté, puse más que nada que es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el capital, o sea, el dinero. Más que nada genera riqueza a través del comercio en el libre mercado, pero esto se puede dividir, creo yo, o sea, que el capitalismo y lo que Karl peleaba por y pedía justicia era más que nada porque él encontraba una división social entre los burgueses
y los proletariado. y el proletariado, exactamente. Sí, de hecho, actualmente nos venden el capitalismo como la meritocracia, en el que si te esfuerzas y en el que si haces las cosas bien y te paras temprano a las 5 de la madrugada, supongamos, y trabajas todos los días fuerte, lograrás la riqueza o lograrás la ascendencia social. Pero seamos honestos, a veces tiene que influir mucho las influencias, la acumulación de riqueza que tiene tu familia o los antecedentes de tu familia, y es lo que Karl Marx siempre veía, o sea, la acumulación de riqueza y cómo se quedaba en las mismas manos siempre. Okay. Sí, de hecho, como lo mencionaste, es esa división que estaba marcada desde un principio y que siempre, incluso actualmente, se suele ver, y más por el sistema capitalista mundial que manejamos desde hace mucho tiempo, cómo existe una división entre el proletariado y la burguesía, más que nada entre la clase rica, la clase adinerada, y la clase pobre, que usualmente es la que queda simplemente tratando de sobrevivir día a día. Exacto. Pues justamente todo esto comenzó desde la revolución industrial, desde que las empresas se volvieron privadas y pues el trabajador realmente pues no podía hacer más allá de simplemente el trabajar sus 8 horas y tener un salario mínimo. Entonces eso es que Karl como que estaba luchando eso. Y también como que la alineación del trabajo, que es otra cosa como que de las que también Karl Marx peleaba o mencionaba bastante, que pues las personas realmente trabajaban, pero no por realización personal, sino solo por la cuestión esta económica de que el sobrevivir, ¿no? Y justo también en la actualidad podemos seguir viendo eso, o sea, personalmente yo pues trabajé mucho tiempo, pero ese trabajo realmente no lo disfruté porque simplemente yo iba por lo económico, ¿no? Entonces es la situación que muchas personas siguen viviendo aún en día, entonces como que siento que es muy importante el reconocer que aún este sistema tan capitalista nos sigue manteniendo, ¿no? De hecho, dices algo muy importante. Actualmente trabajamos y, pues, bueno, creo que igual hemos trabajado y a veces nada más se trabaja por pagar donde vives, como la renta, o trabajas para pagar el consumismo voraz que uno tiene, como el consumir marcas, ropa. Entonces creo que es algo muy importante que ver, y Karl Marx es alguien que nos ha hecho criticar este modo de vida y buscar una mejor alternativa. Sí, exacto. De hecho, eso es uno de los problemas que fomentan aún más los problemas económicos que hay en todo el mundo, que es el consumismo. Como incluso las empresas, las marcas más importantes que conocemos hoy en día, fomentan mucho eso, el consumirlos a través de varias prácticas de marketing psicológicas, a través de fomentar querer verte de una manera, el querer hacer algo porque, no sé, un famoso lo está haciendo, y fomentan un consumismo que muchas personas, a pesar de no tener los recursos, caen en eso y quedan, se podría decir, amarrados a una deuda que muchas veces solo trabajan para tratar de pagarlo más que para sobrevivir. Sí, como ese círculo vicioso, ¿no? De comprar y comprar y comprar, aunque no tengan la capital. O sea, es cuando seguimos cayendo en el capitalismo al final del día. ¿Algo que quieras comentar, compañera Kiara? Bueno, una pregunta. Perdón, con lo que están diciendo del capitalismo. ¿Eso tiene que ver también con...? Porque antes Marx, sí decía, los burgueses se adueñaban de lo político, tipo el arte, de todo lo que estuviera así tipo de moda en esas épocas, para promover su idea de que tú tienes que ser obrero y yo voy a ser tipo dueño. No sé si me doy a entender con la pregunta. Y es básicamente lo mismo por ahí. Sí, a fin de cuentas las élites tienen el conocimiento y lo limitan a la gente que no lo tiene. Y un ejemplo de la explotación: la gente no tendría tiempo para leer, más que solo para trabajar, y tendría un nulo acceso a poder estudiar, a poder conocer, a poder plantearse si lo que están viviendo es lo correcto o si lo que están viviendo es una injusticia. Por ejemplo, los burgueses, como tú dices, que ahora se conocen como empresarios o políticos, así,
lo que ellos hacen es apropiarse de todo lo que sea como de alta sociedad, para que el pobre justamente tenga como esa visión de, yo quiero ser como ellos. Entonces, ¿qué hacen? Pues trabajan más, ¿no? Para generar, pero realmente lo que generan lo siguen gastando. Entonces es el círculo vicioso que estamos diciendo. O sea, los empresarios así quieren que el pobre, o bueno, el trabajador, perdón, quieren que el trabajador piense que pueden llegar a ser como ellos, pero realmente siguen trabajando para el rico y nunca generan para ellos, o sea, nunca tienen como este avance económico. Entonces, todo lo que ustedes han comentado más que nada fue lo que Karl en su tiempo vio, y gracias a Friedrich Engels, ellos dos crearon lo que ahora se conoce como el marxismo, ¿no? Que son teorías sociales, políticas y, como comentan, económicas, que, como ya dijimos varias veces, buscan más que nada cómo fusionar las sociedades y tratar de quitar esa diferencia social entre burgueses y proletariado, ¿no? Sí, era un poco esa su idea de, más que nada, ya no causar o apoyar esa división que había entre ambos, sino más que nada como el pueblo por igual, o sea, todos por iguales, y básicamente fomentar esa igualdad que hay entre ya el trabajador y la burguesía, ya dejar eso de lado y tratar de apoyar se podría decir, a la problemática, tratar de ayudar a resolverla para que todo esto simplemente dejara de suceder. De hecho, como habéis comentado, separar o en unirnos, creo que ahí viene la palabra camarada cuando usaban en la Unión Soviética, cuando usaban el marxismo, en quitar la división y llamarnos el por igual, y más que nada liberar los medios de producción, en el que el pueblo pueda escoger, el pueblo pueda producir y el pueblo pueda consumir. Básicamente el marxismo son la teoría de Marx desarrollada. O sea, simplemente Marx lo dejó como a la mitad, no llegó a ya plantearlo bien en la sociedad, y entonces entra en Engels, pues prácticamente a ponerla ya en pie, ¿no? Sí, de hecho, habéis comentado algo muy importante. Marx dejó, digamos, las bases o los cimientos, y lo podemos ver en la Rusia zarista, en donde el zar era un emperador muy, muy distorsionado de la realidad, en la que él pensaba que su imperio era una potencia, pero era una decadencia enorme en su imperio, y los empujó a la Primera Guerra Mundial, y es cuando los soldados decidieron no seguir con la Primera Guerra Mundial. De hecho, se unieron al Ejército Rojo de Trotsky. Igual, incluso en Alemania se plantearon eso los soldados: ¿cómo es posible que nuestros hermanos rusos estén peleando en contra de su emperador que los orilló la guerra, y nosotros no hagamos lo mismo para poder liberarnos de un yugo que nos está dominando? Sí, de hecho es por eso que empezó todo el movimiento, como dices, en Rusia, porque el zar creía de una manera distorsionada que su país, su ejército, era básicamente invencible, cuando incluso llegaron tarde a la revolución industrial y su ejército quedó bastante más debilitado y con menos recursos que los europeos, que eran los que estaban principalmente en la guerra, como Francia, Reino Unido, Alemania. Y a pesar de eso, lo único que hacía en su acto de desesperación al ver que los alemanes les estaban ganando era enviar más soldados al matadero, básicamente a la guerra, en donde pues los soldados empezaron a ver que se creían como los dueños de sus propias vidas. Entonces por eso empezaron a entrar en este movimiento, para fomentar más la igualdad, no ver como que el emperador tomaba las decisiones de sus propias vidas. Bueno, sin más por agregar, eso fue todo por este primer episodio. Esperen el siguiente episodio. Esperen los nuevos capítulos de esta nueva temporada. Muchas gracias.